le estaba comentando era que a medida que avancemos vamos a ver de que hay algo llamado tropismo, y tropismo se refiere a la selectividad que tienen algunos virus de infectar ciertos linajes celulares específicos. Ayer nosotros hablamos de EBV y mencionamos de que EBV preferencialmente se une, ataca a los linfocitos B. Y esto se da porque las superficies, las proteínas de superficie que tiene el virus se unen específicamente, o sea, son una especie de ligando para los receptores CD21 que se encuentran distribuidos en este grupo celular. Lo otro que mencionaba es de que un poquito más adelante, cuando hablemos de virus de VIH, vamos a ver de que regularmente esta infecta son células, los helper, los CD4 positivos, miren aquí, CD4, y tiene la capacidad también de infectar macrófagos. Y eso está dado por los correceptores que utiliza que median la fusión del virus. Por último, lo otro que mencionaba es que en algunos casos específicos, como el caso de parvovirus 19, donde suelen preguntar de manera directa cuál es la puerta de entrada o qué le da el tropismo por las colonias medulares formadoras um, las colonias formadoras de red blood cells. Y es el antígeno, pues eso es bien importante. Todos son importantes, pero normalmente estos son los más. Oh, llegó Emily. Una rápida recapitulación. Mencionábamos el efecto tropismo. Tropismo se refiere a la afinidad que existe entre dos cosas. O sea, vamos a decir, lo que le permite en este caso al virus A infectar a la célula B. Cuando nosotros estamos hablando de genética viral, habíamos mencionado de que las proteínas que se presentaban en el exterior del cápside era lo que determinaba qué célula era la que iba a poder infectarse. Y lo que estamos viendo aquí son ejemplos de los diferentes receptores en las células nuestras que utilizan algunos virus para poder causar infección. Por ejemplo, el clásico IBV que utiliza CD21 que se encuentra sobre los linfocitos B. VIH que puede infectar a los CD4 y también macrófagos a través de los correceptores. Parvovirus que infecta preferencialmente a las colonias formadoras de RBCs en la médula ósea. Y así. Esos son los más importantes, como mencioné, pero todos son importantes. Y la razón principal es que son preguntas, son detalles, son um, correlaciones que le puedan preguntar. No se sorprenda si le ponen un caso de, de rabia o aludido a rabia y le preguntan que cuál fue la puerta de entrada. Receptores de acetilcolina. Tipo nicotínico, porque vamos un poquito más adelante de que hay receptores de acetilcolina nicotínicos y hay otros que son muscarínicos. Y así. Entonces, ñam, ñam, ñam. Por si acaso, Ana, ñam, ñam, ñam. Si tienen alguna duda, me dejan saber. Miren, de manera repetida, ustedes se van a encontrar con estos cuadros acá en virología. Y como les había mencionado, uno de los quizá problemas más grandes que puedan tener aquí es que aquí te suelen poner una patología y en vez de pedirte diagnóstico, lo que te piden es
una característica del virus. Regularmente, o te preguntan la familia, o está envelope más o menos. O sea, es posible, pero no creo que regularmente pregunten directamente que tiene envelope o no, sino que lo que otra cosa que puede salir aparte de la familia es la descripción, que si es single stranded, double stranded, si es DNA, RNA, y a eso lo acompaña con si está en envelope o no. Como les mencioné ayer, por si acaso, esta clase de preguntas que les estoy comentando la van a ver en ambos, la van a ver en New World y y si me preguntan a mí, yo les diría de que a mí personalmente me parece que no es una información que amerite el esfuerzo. O sea, o sea, es mucha información para una posible pregunta rara que te puede salir. Eso no creo que amerite la dedicación que probablemente requiera aprenderse estos detalles. Ahora, ¿qué sí le puedo decir? Ya próximo al examen, con una información como botella al cuadrado, al cubo, cerca del examen, sí podrían como, ya después que usted esté tranquilo en la mayoría de los temas, como dedicarse a memorizar esto. Por si acaso, pueden anotar por ahí que en los libros de Kaplan, en virología, hay una serie de mnemotecnias que pueden facilitar esto. Em, pero luego de eso, como le dije, no creo que valga mucho la pena, por lo menos ahora en el proceso. Me mandaron algo. Dame un segundo. Ok, ya. Pero fue que me escribieron, me estaban diciendo eh, como una especie de recomendación para ustedes, a los que estén tomando tutoría, y es referente a lo del, eh, no es algo que le tenga que preocupar mucho a ustedes, pero más o menos, o sea, no ahora. Y es que parece que ya dieron como noticia de que el CIES, eso no vuelve más nunca jamás en la vida. Y de que parece que mientras tanto se van a quedar con los pathways. Yo creo que les había comentado que es la razón por la que voy ahora del 20, yo no sé qué, del 24 al 27 de septiembre a RD, es porque si hiciste la pasantía y tienes tu exequatur, con eso tú validas el CIES. Si no, tú puedes tomar un examen que se llama Mini CX y validar el CIES. Lo único que es la universidad que lo da. La universidad que lo da y lo reporta. Eh,
Y ya, pero nuevamente, si tú hiciste tu pasantía y tienes eso mismo, tu exequatur, tú lo puedes hacer por aquí. Pero de todas maneras, yo no hay que tomar el examen de la OIT. Sí, eso sí. Eso no, ya eso hay que cogerlo porque sí, lamentándolo mucho. Pero no es difícil ese examen. O sea, te digo porque yo lo he estado preparando y no es difícil. No es difícil. A mí me preocuparía más el costo y el scheduling, que es bien incómodo de ese examen que eso, porque el examen sale casi a $600, la pendeja esa. Eh, y el scheduling es un problema porque por lo menos ahora mismo solamente lo están dando los viernes y ya tú sabes cómo es que, pues, que como tiene tanta demanda ahora, es un problema encontrar una buena fecha y demás. Eso es algo que hay que hacerlo con buena antelación. Eh, Giordano, Ujú. yo estaba leyendo en una página de Facebook que yo sigo, como que ya no había espacio para el periodo octubre, noviembre, diciembre. ¿Tú has sabido algo de eso? De oíste. No, del Step One. No he visto nada de eso, pero te podría decir que no creo. Por ejemplo, si nosotros entramos ahora al Prometric Center, pues yo no creo que eso sea cierto. O sea, me parece absurdo, imposible. USMLE, licensing exam, COVID, ¿dónde está? Ahora aquí, aquí, uno de estos dos links es... O sea, que yo creo que ellos cambiaron la página, pero yo no me acuerdo que esto fuera así. I confirm, I consent. Anda la mierda, que no están pidiendo scheduling number. Pero vamos a ver si aquí aparece. Ah, mira, vamos a ver donde yo estoy es 10473. El periodo, vamos a decir que es este. Y en caso de que sea así, más fácil pasa eso en Nueva York, porque aquí te saben el gentío. Por ejemplo, esto. Sí, mire, ellos cambiaron la página. Bueno, mira, aquí parece que realmente no hay availability. No me sorprende porque es Nueva York y ya ustedes saben, ¿verdad? Ya ustedes saben. Mira, por ejemplo, bueno, mira, para agosto, mira, aquí eso es mentira. Mira lo que estoy enseñando aquí, que solamente en agosto, mira todos los días que hay en los No, diferentes. pero ellos lo que dicen que es en el periodo de noviembre y diciembre, que ya no había. Déjame ver si esto me permite cambiar. Select end date. Por alguna razón curiosa no me está dejando seleccionar. Bueno, begin day, vamos a elegir. De hecho, mira, sí. No me. Pero está en el año 2022 ahí, ¿o no? Sí, eso es lo que estoy viendo, que parece que cuando le di arriba, porque esto no era así. O sea, esta plataforma parece que recientemente la actualizaron y yo ahorita fue que le di aquí. Entonces sería agosto, septiembre, vamos a ver, septiembre. Igual, mira qué interesante, que no me permite, como antes te permitía seleccionar el periodo completo. Ahora parece que tú eliges ¿cómo se llama? Un mes, mira lo mismo. Ahí, mira, eso es noviembre. Eso es noviembre. Vamos a ver diciembre. Y esto pues es step 1. Mira, esto es diciembre, eso es mentira. Eso es mentira. Y como quiera. Y eso, mira, es Nueva York y hay fechas disponibles, que aquí es el peor sitio para tu buscar eso. Lo peor que le puede pasar en el caso de las personas que estén aquí es que sencillamente tengan que irse a otro sitio a cogerlo. Porque usted ve, después que usted tiene su permiso, puede cogerlo donde, en cualquier sitio donde hay un Prometric. Mira, eso es mentira.
Todas esas son fechas disponibles en diferentes áreas acá en Test Centers. Y nuevamente, eso no debe ser una preocupación porque, como le dije, lo peor que usted le puede pasar en tal caso es que sencillamente, en vez de cogerlo aquí, por ejemplo, usted eso tenga que coger para otro lado a cogerlo y ya. Y eso no es una cosa de otro mundo porque yo tuve, para coger el que yo tuve que movilizarme. Y yo nada, me fui, un Airbnb y ya, un día para otro. Te va el día anterior y coge su examen y se va por ahí mismo. So, y también la mayoría de los vuelos, siempre y cuando tú lo hagas con tiempo, que sean aquí nacionales, eso es, tú puedes encontrar vuelos hasta $30, $40. Por ejemplo, estoy mencionando de aquí a Florida, siempre y cuando lo hagas con tiempo, ¿verdad? So, mira, por ejemplo, en Florida hay un reguero y eso no me agosto. So, también regularmente en Atlanta tienen a ver, Atlanta, Boston, son sitios donde tiene a ver buena disponibilidad. So, nah, estoy hablando paja que tal. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, de Prometheus, de cómo te hace su schedule y demás. Como les dije, parece que ya actualizaron la página y mejor porque antes era bien estúpido. Tú tenías que estar entrando y saliendo para ver diferentes áreas. So, me alegro. Y aquí parece que tú lo haces todo de una vez. So, eso paja. Eso paja. Y ahí mismo donde estábamos, si yo selecciono un área y digo que quiero coger el examen ahí, lo único que yo tengo que poner es el, el, el número de scheduling del permit. Y ya, por ejemplo, Prometric, eh, permit available. Por ejemplo, cuando tú pagas el examen, un par de semanas después, te llega esto. Te llega esto, que es el permit. Entonces, con este código que está aquí, con eso es que tú coges el examen, que tú desbloqueas el examen el día de tomarlo. Y este es el scheduling number, que es el que tú pones en el Prometric para darte acceso a elegir fecha. Y ya, miren ahí, ese fue el periodo que yo cogí. Ese periodo tú lo eliges cuando pagas. Y ya, o sea, no es más complicado que eso, realmente. Y como les dije, eso no es algo que deba de preocuparle, que ustedes, aunque tengan que moverse para yo no sé dónde, o que tengan que ir para República Dominicana, o tengan que moverse para algún sitio, no creo que sea un problema mayor. So, ustedes van a encontrar sitios. ¿Dónde? No sé, eso no le puedo decir. Pero si no lo encuentran en Nueva York, alrededor, en el peor de los casos, Florida es uno de los sitios que regularmente eh, más tienen. En el caso de los que están en República Dominicana, mucho menos. O sea, yo creo que ya el problema más grande que ustedes pueden tener es que se le vaya la luz cogiendo el examen. Una cosa así. Pero, pero ya, o sea, no creo que tengan problema con eso. Allá no hay mucha demanda y, y eso. No les recomiendo que lo cojan en Nueva York por si acaso, porque yo lo cogí en Nueva York y aparte de que es un lío encontrar fecha, siempre hay una bendita bulla aquí. O sea, yo cogí el examen y fue con una bendita bulla atrás, que no era ni siquiera el edificio, pero eso imagínense quién lo controla. O sea, en Nueva York no lo recuerdo, yo cogí en Manhattan, no lo recomiendo. ¿Qué iba a decir? Y otra cosa, eso mismo, suelten toda esa vaina en banda, no le hagan caso, la gente habla mucho pupú por ahí. La mayoría es gente o que no sabe o gente que no tiene oficio. ¿Qué le iba a decir? Ah, bueno, esto. Lo otro que estoy también de aquí es sencillamente eso, más de lo mismo, resumen, dependiendo de la característica de virus y familia. A diferencia de la clasificación general, sí creo que saberse la familia de cada uno de los grupos virales es importante.
No creo, por si acaso, que necesariamente deban estar memorizándoselo directamente acá, sino que sencillamente a medida que vayan leyendo y avanzando cada uno de los virus, pues tener el cuidado de saber por lo menos cuál familia. Familia, eso sí me parece que vale la pena aprenderse, el que es importante. Miren, hay algo con influenza. Influenza. Nosotros ayer hablamos de reassortment. Reassortment. Recuerden que reassortment dijimos que pasaba con los virus que tienen genomas segmentados. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que el virus de la influenza está segmentado, es un virus segmentado. Segmentado significa eso, que el material genético se encuentra por pedazos. Donde está orto es de 8. Regularmente son 8 segmentos que tienen cada uno. ¿Qué es importante que sepan acá? Miren, regularmente cuando se habla de los strains de influenza, ustedes saben que lo llaman H y N, le ponen número. Más famoso, H1N1. Le había comentado que íbamos a saber qué era que significaba cada cosa. H es hemaglutinina y N es neuraminidasa, que son los dos componentes principales del virión, del virus de la influenza. Este le permite penetración, infectar. Este le permite el release o el shedding, a lo que le llaman shedding viral. Al final ustedes saben que ustedes tienen una célula, un virus infecta, un virus infecta, un virus infecta, utiliza la maquinaria replicativa de la célula y posteriormente sale de la célula. Para penetrar se utiliza hemaglutinina y para salir se utiliza neuraminidasa. Sencillamente eso. Y esto regularmente son las cosas que mutan, que aumentan efectividad o aumentan la capacidad de dispersión que tiene el virus. Son los dos elementos principales. Miren, hay dos cositas. Hay dos efectos que pueden ocurrir principalmente con los virus segmentados y es antigenic shift y antigenic drift. Miren, ¿qué nosotros estamos apreciando acá? Si ustedes tienen que el virus de la influenza B y el virus de la influenza A, los dos afectan de manera simultánea a una sola célula, nosotros podríamos obtener, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que cada uno de estos virus son segmentados, aquí se podría generar un nuevo virus que tenga información genética del virus B e información genética del virus A. Esto es representativo. Aquí lo que nosotros tenemos es que un solo segmento del virus A se vio agregado o sustituido en el virus B. Pero independientemente sea lo que sea, lo que nosotros obtenemos como resultado es un virus que tiene cualidades de B y cualidades de A, así como su material genético. Eso es bien importante, bien importante. Y es lo que se le llama genetic shift. Genetic shift. Esto se parece bastante. ¿Dónde fue que lo vimos? Esto es phenotype mixing. Esto. Lo mismo, reassortment, que habíamos mencionado anteriormente. Reassortment es lo que permite que esto suceda. Ahora, en el segundo caso, nosotros tenemos el llamado antigenic drift. En el caso de antigenic drift, lo que sucede es que cuando el virus A infecta él solo a su célula diana, la información genética está abierta a mutaciones.
Y de hecho es normal que los diferentes segmentos tiendan a mutar, porque mientras se está replicando este material genético viral, estos virus laquean el llamado proofreading. ¿Alguien recuerda lo que era el proofreading? Eso lo vimos en bioquímica. Proofreading. Recuerden que el proofreading era la habilidad, la capacidad que tenía la DNA polimerasa tipo 3 de que, recuerden que la DNA polimerasa, ¿cuáles eran los requerimientos para que la DNA polimerasa tipo 3 sintetizara un nuevo strain de DNA? Eran dos requerimientos. Uno, solamente puede unirse a los extremos 3' y debe haber un primer en este extremo. Si esas dos, si están esos dos componentes, la DNA polimerasa puede unirse al strand y comenzar a replicar. ¿Cuál es el detalle? A medida que la DNA polimerasa tipo 3 va agregando nucleótidos y va copiando el strand principal, como cualquier cosa en la vida, se pueden cometer errores. Vamos a suponer que aquí lo que hay es guanina y aquí entonces lo que debería poner la DNA polimerasa tipo 3 es citosina, porque G va con C. Ahora, imagínense que por error mete timina. La DNA polimerasa tipo 3 tiene la capacidad proofreading. Eso significa que si entra una base que por error que no va acorde con la que realmente va, puede eliminar esa base y corregir el problema. Quita la timina y pone el que va, citosina, se llama proofreading. Y es una capacidad que nos permite a nosotros, mientras estamos replicando, copiando el DNA, sacando copias, pues de mantener su fidelidad y evitar mutaciones. ¿Qué sucede? Estos virus no tienen proofreading. Por ende, son muy sugestivos a que en su proceso normal de replicación y de infección surjan mutaciones. Y de hecho, las mutaciones regularmente son beneficiosas porque regularmente modifican las proteínas de superficie. Nosotros mencionamos que la hemaglutinina y la neuraminidasa son dos componentes esenciales de la influenza. Hemaglutinina porque es lo que permite infección, neuraminidasa porque permite el release. Entonces, si constantemente nosotros estamos mutando estos dos componentes, pasa lo siguiente. Primero, puedo obtener receptores nuevos que me permitan a mí infectar más fácil u otras células. Eso es lo primero. Lo segundo, se le hace más difícil al sistema inmune montar una respuesta que perdure. Que perdure. Porque si constantemente estas proteínas se están mutando, imagínense que el virus A, las proteínas que tiene acá, nuestro sistema inmune las reconoce y desarrollamos anticuerpos. Pero ¿qué pasa? Si luego de que ese virus infecte una célula, las proteínas que se encuentran en su superficie ya cambiaron, pues como son proteínas ahora distintas, ya esos anticuerpos que se habían creado para este no sirven. Y eso es uno de los grandes problemas que hay cuando hablamos de crear vacunas antivirus, que mutan constantemente. Miren, por ejemplo, ahora lo del COVID. Se regó, hizo lo que iba a hacer, vacuna, ahora variante Delta. Bueno, varias variantes, pero la que más famosita está la Delta. Eso es normal con los virus, que muten. Eso usted o lo controla rápido o le da suficiente tiempo para que sencillamente salga otro strain. Es normal con los virus. Por ejemplo, ahora en el caso de virus Delta, eso sería un ejemplo de antigenic drift. Ahora, si hubiese sido que una persona hubiese sido infectada por el COVID-19 y vamos a decir el COVID del año pasado o, o el COVID que dio el outbreak, creo que fue como en 2003, 2004, y se hubiese creado un nuevo strain, un super strain o algo así, ya eso sería
antigenic shift. Pero si fue una mutación que ocurrió dentro del mismo genoma del virus, antigenic drift. ¿Qué es lo importante que sepan? Bueno, tenemos ejemplo aquí. Estos son los efectos que suelen causar pandemias. ¿Qué es lo que estamos viendo? Con el asunto del COVID-19. El COVID. Ya son cosas que se saben, que se conocen. O sea, que están descritas. ¿Qué otro que le iba a decir? Miren, hay algo con las vacunas, con la vacuna de influenza. La vacuna de influenza es una vacuna que es totalmente diferente de todas las vacunas, porque está diseñada de una manera diferente y tiene riesgos diferentes. Como mencionamos, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como mencionamos, la influenza es un ortomixovirus, significando que su genoma está segmentado en 8 pedazos. ¿Qué sucede? Cada uno de estos pedazos puede tener, primero, información diferente. Y otra cosa es que dependiendo de cómo usted haga el arrangement de estos segmentos, usted puede tener diferentes proteínas. Me explico. Vamos a decir que la información que está aquí es A, la que está aquí es B, aquí C, D, E, F, G y H. No es lo mismo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 1 a 8 que tener 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. La lectura cambia. Ni es lo mismo tener 1, 4, 3, 2, 5, 6, 7, 8. Entonces ya me imagino que ustedes tienen una idea de la cantidad de recombinaciones que nosotros podemos hacer con este genoma. Y es algo que pasa con el virus de la influenza. Vacuna. ¿Cómo nosotros creamos una vacuna contra algo que muta tanto o que tiene una capacidad tan elevada de mutación? Bueno, pues aquí viene como lo interesante de la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza, diferente de todas las otras vacunas, no es que tú coges el virus, lo mata o lo atenúa y se lo inyecta a una gente. Esto no tiene valor. ¿Por qué? Porque es que el virus muta mucho. Cuando tú vienes a poner esa vacuna, ya el virus de la influenza que está corriendo por ahí tiene características totalmente diferentes a la vacuna que tú creaste. Eso no tiene utilidad. Entonces, ¿cómo se crea la vacuna? Es interesante, porque la vacuna se crea estadísticamente. La gente tiene 500.000 años ahí de información almacenada y ellos lo que calculan es, quienes se encargan de esto, cuáles son los strains que probablemente aparezcan este año, cuáles son los más likely de aparecer. ¿Y qué hacen con eso? Crean su virus según esas especificaciones en laboratorio y ya, esa es la vacuna. En la vacuna lo que usted encuentra es diferentes tipos de assortments de los posibles strains que pudiesen atracar este año. O sea, es un juego de probabilidades. Pero lo importante es que funcione. Por eso es que hay muchos problemas siempre, bueno, siempre no, pero regularmente con la vacuna de la influenza, de que a veces sin querer, en lo que se hace este lío, como usted está creando un virus y está desarrollando una vacuna constantemente, pues, como dicen, shit happens. A veces tú lo que creas es, en vez de una vacuna, eh, un, un virus. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba rotando aquí en el 2018, yo llegué, era como abril, marzo, no sé, por ahí, y estaban poniendo el influenza shot. Y a mí no me pasó, pero yo recuerdo que ese año la vacuna que estaba circulando para influenza la retiraron porque estaba causando influenza. O sea, en vez de prevenirte,
o sea, estaba enfermando a la gente. Pero esos son uno de los drawbacks que pasa con este tipo de asuntos, pero es que la única manera en la que realmente sirve o se ha demostrado que, que tiene cierta cobertura y cierto beneficio. Eso es interesante. Y nuevamente, la razón por la cual se debe hacer de esta manera es por esto. Un virus que muta demasiado y... Yes. ¿Alguna pregunta con influenza? No, estamos claros aquí. Eso de antigenic shift y drift es bien importante. Como ustedes ven, la diferencia es sencillamente identificar si fue que dos virus del mismo tipo infectaron, o sea, de la misma familia, diferentes tipos, infectaron una misma célula, o si fue que una sola célula infectó un host cell y de ahí salió una variante con más capacidad patogénica o cualquiera que sea la característica que se desarrolló. Y nuevamente, todo esto, como ustedes podrán ver, son sencillamente ejemplos, pues, de lo que ya nosotros hemos abarcado acá. Sobre todo reassortment. Ñam, 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 ñam. Vamos acá. Rubela. Como mencioné en estos días, miren, como mencioné en estos días, hay una serie de patologías asintomáticas en los niños que son el pan de cada día. Miren, está rubela, por si acaso. Una cosa es rubela y otra cosa es rubeola. A ver si aquí aparece lo otro para hacer aquí. Para hacer el diferencial de una vez. Una cosa es rubela, otra cosa es rubeola, que a veces como que se confunden. Porque rubela también es conocida como German measles. Rubeola es lo que nosotros llamamos measles, sarampión. Sarampión, measles. Son dos versos importantes, bien importantes. ¿Cómo nosotros distinguimos entre rubela versus rubeola? Sencillito, sencillito. Miren, rubela es también llamada German measles la, eh, o el sarampión de 3 días. Regularmente, lo que aquí aparece es, o como comienza, es con una fiebre alta. Regularmente, luego de que pasa la fiebre, sale un rash que comienza desde la cabeza, regularmente desde la frente, y se riega hacia el cuerpo. Tercero, hay algo bien característico que son la linfadenopatía postauricular y suboccipital. A ver si aparece aquí. Auricular, linfadenopatía. A ver si se ve. Miren aquí. Regularmente los que están detrás de la oreja. Miren aquí, este se ve bien. Aparecen. Cada vez que usted ve a un niño que aparece de que con esto, con unas pelotitas detrás de la oreja, con un rash que comenzó en la frente y bajó, y un pródromo de fiebre alta, piense su German measles. Sencillo como eso. Sencillito como eso. De Torch, vamos a tener tiempo para eso. Eso es lo clásico de rubela. Ahora, rubeola. Rubeola es ya sea lo que nosotros llamamos normalmente sarampión. Sarampión, aquí todo el mundo sabe. Aquí todo el mundo sabe, pues, a diferencia de rubeola, hay un llamado pródromo.
Y clásicamente lo que se ve en ese pródromo son los llamados 3C. Yo sé que aquí hay 4, pero clásicamente son 3C, que es cough, córriza y conjuntivitis. Ojo rojo, conjuntivitis, tosedera, que no se ve en rubela, y lo otro es como córriza, como irritación de la mucosa, como si tuviera una alergia. Eso es bien importante. En algunos casos, y no en todos, aparecen los llamados, uno que se vea mejor, Coplic, se ve malísimo, pero Coplic spots. Miren, los Coplic spots no siempre aparecen. A ver si uno que se vea bien, de verdad. Este se ve bien. Mírenlo ahí. Las manchas de Coplic. Las manchas de Coplic suelen aparecer, no siempre, pero cuando aparecen son bien patognomónicos de measles. Y son, pues, como ven, como una especie de ulceraciones, como si fueran aftas, que aparecen alrededor de donde desemboca el conducto parotidio. Bien sugestivo de measles. Ahora, ¿qué tienen que saber? Luego de que se presentan estas C, regularmente lo que se desarrolla, y ahí es donde quizá venga la confusión con rubela, un rash que aparece en cabeza, cuello y luego se distribuye en el cuerpo completo. Ahí nuevamente donde quizá venga la confusión. En rubela no hay córiza, no hay tosedera, no hay conjuntivitis. Es en rubeola. Aquí todo comienza con fiebre. Aquí la fiebre se desarrolla después de que tú ves los primeros síntomas. Es bien importante eso. Hay otra cosa que es bien importante y una pregunta clásica del Step 1 y es, ¿qué nosotros hacemos cuando un niño tiene measles? O sea, ¿qué debemos de tomar en cuenta a la hora del tratamiento? Regularmente para la mayoría de las enfermedades exantemáticas, sobre todo que son de origen viral, el tratamiento es supportive, como dicen, mantenerlo vivo, hidratado, bajarle la fiebre hasta que pase. Ahora, en el caso de measles específicamente, es necesario suplementar con vitamin A, porque se ha demostrado que niños que cursan con measles y secundariamente tienen vitamin A deficiency son más likely a presentar las complicaciones pulmonares, que son pues la que suelen causar muerte. Es una pregunta clásica. ¿Qué vitamina debe ser administrada? ¿O qué debe ser suplementado en un niño que tiene measles? Vitamin A. Reduce mortalidad. Reduce la cantidad de días de infección. Si eso te va a durar una semana, te dura 5 días ahora. Pasa más rápido. Bien, bien, bien importante eso. Hay otras complicaciones bien interesantes asociadas a rubeola. Rubeola. De hecho, hay otra cosa. Miren, el rash que aparece en measles tiene una denominación muy específica que es, por si acaso, morbilliform rash. Miren, ese es el rash morbilliforme. Un rash bien característico, tiene su propio nombre, eso es importante. Porque nosotros solamente vamos a ver aquí dos tipos de rash morbilliforme. Y va a estar pues measles y el otro va a ser algo que se llama rash inducido por drogas.
Y lo importante de conocer el nombre de ese rash morbilliforme es porque a veces aquí en Measles no te presentan imágenes del rash, sino que te lo describen. Bien importante. Lo otro, miren, las complicaciones de Measles. La clásica es esta, subacute esclerosing panencephalitis. Tienen que tener mucho cuidado con este diagnóstico. Cada vez que ustedes vean a una persona que hace 15, 20 años que le dio measles y comienzan a presentar un cuadro neurodegenerativo, piensen en subacute sclerosing panencephalitis. Bien importante. Tienen que saber que también esto puede aparecer secundario a la vacuna. Cada vez que ustedes tengan a alguien con measles y desarrolle secundariamente alteraciones de la conciencia, piense en que usted puede estar teniendo meningitis por measles. Cada vez que tenga un niño con measles y esté controlado, o sea, nada, no hay que estar súper deshidratado, nada de eso, y secundariamente desarrolle alteraciones de la conciencia, piensa en encefalitis y ya está la complicación. Neumonía. A ver si aparece. Vamos a verla aquí. Neumonía de células gigantes. Neumonía de células gigantes, que suele ser la causa más frecuente de muerte por measles. O la complicación más temida de measles, eso. Esto se ve en dos patologías en el pulmón, donde se forman como clumps, y es en neumonía secundaria a measles y el otro es en respiratory syncytial virus, que es lo que causa bronquiolitis. Se pueden ver estructuras así como clumping celulares, por si acaso. MOMS. MOMS es el virus de papera. MOMS, ustedes saben, su típico, papera, inflamación unilateral, bilateral de las glándulas parótidas. Ustedes saben que una de las complicaciones, sobre todo en hombres, es que el virus del MOMS, así como infecta parótida, puede infectar testículos y puede causar orquitis. No, disculpa, Ajá. ¿podría repetir que se me cortó? Oh, ¿por dónde? O sea, ¿por dónde? Cuando comenzaste con Moms. Ok. Que bueno, lo que le mencionaba de MOMS es que clásicamente, miren, MOMS. MOMS, lo que nos traemos papera, ustedes saben, cuando ustedes tengan inflamación, miren, cuando ustedes tengan inflamación unilateral de la parótida, usted busca bacterias. Regularmente cuando es viral tiende a ser bilateral. Eso es lo primero. Un cuidado que tienen que tener, especialmente con los varones, es que así como infectan las glándulas parótidas, pueden infectar los testículos y causar orquitis y secundariamente infertilidad. Por si acaso, eso no tiene que ver con si usted se mueve o no, porque ustedes saben que ya dicen que si tú tienes papera y te pones a saltar, que la inflamación se te baja para los testículos, nada que ver. Usted lo que tiene que tener mala suerte. Lo mismo, si usted tiene a alguien que tiene una parotiditis bilateral encendida en candela y secundariamente desarrolla alteraciones de conciencia, piensen en encefalitis secundaria MOMS, que es relativamente común. Importante. Lo mismo, cada vez que usted tenga a alguien con MOMS y secundariamente usted vea dolor abdominal, aumento de amilasa, lipasa sanguínea, piensa en pancreatitis secundaria MOMS. Tiene tropismo por estos tejidos. Sencillo como es.
Chikungunya. No sé si ustedes la han dado, pero ya tienen que saber. Chikungunya está dentro del espectro de versus dengue versus, ¿cómo que se llama el otro? Zika. Qué importante que sepan, miren, chikungunya. Todas estas enfermedades que están aquí, primero, son transmitidas por vectores. Causan fiebre, exantema, dolores de cabeza, casi lo mismo, pero hay diferencias. Miren, chikungunya. Chikungunya principalmente tiene predilección por afectar las articulaciones. Y a lo que le llaman el breakbone fever, la fiebre rompehuesos, que te dan dolores articulares tan grandes que impiden la deambulación. Eso es lo más prominente en chikungunya. En el caso de dengue, lo más prominente, sin hablar, ¿verdad?, de dengue hemorrágico, lo más prominente es el dolor retroorbitario. Eso es característico. Lo mismo de siempre. Fiebre, dolor de cabeza, malestar, malaise, mialgia, enfermedad viral. Aparte de eso, dolor retroorbitario, un dolor punzante detrás de uno de los dos ojos, regularmente un solo que duele. Piensa en dengue. En el caso de Zika, lo más, bueno, es una conjunción de lo otro sin dolor retroorbitario y lo más prominente es el rash. No hay tanto dolores articulares, sí es exantemática y pueden considerarlo como una especie de diagnóstico por, ¿cómo se llama esto? De descarte. Si usted ve una enfermedad que en una persona que está en áreas donde o le dicen que ha sido picado por mosquito, aunque se ha puesto repelente y que ahora tiene un dolor de cabeza, un malestar, que le duele el cuerpo, las articulaciones, pero que puede caminar, porque en chikungunya técnicamente tú casi no puedes caminar, si es que puedes hacer algo. Pero no tiene dolor retroorbitario, piensa en Zika, sencillo como eso. ¿Qué le iba a mencionar? Ustedes saben de dengue, que está el dengue hemorrágico, que puede causar plaquetopenia. Eso tienen que saber que es un cross reactivity, algunas de las proteínas que produce el virus, que son parecidas a proteínas que se encuentran en las plaquetas. Saben que cada vez que tienen una enfermedad viral, sea niño o no, deben evitar el uso de aspirina, sobre todo si hay sospecha de dengue, para no facilitar el cuadro hemorrágico. Y ya, realmente, bueno, ni hablar, ¿verdad? De quién lo transmite. Ya, yo creo que no. Todas, como son enfermedades virales, por serología PCR. Serología se refiere a buscar o el antígeno o el anticuerpo, antivirus, pues, y PCR, pues sencillamente tomar una muestra, amplificar el material genético de quién debe de quién es. Ya, eso es lo que van a ver ahí. Miren, rabies. Rabies es bien importante por varias cosas. Miren, rabies, ya nosotros vimos que utiliza los receptores nicotínicos de acetilcolina como medio de puerta de entrada, y ya sabemos también que utiliza dineína para ascender al sistema nervioso central. Cada vez, bueno, lo otro es que el virus es bien grande, un virus relativamente grande, tiene el llamado bullet shape, y como se confirma luego de que una persona o un animal, bueno, en el caso de animales vamos a hablar ahora de eso, pero en el caso de personas donde sospecha que alguien pudo haber muerto por rabia, como se confirma, el hallazgo histopatológico clásico es los cuerpos de Negri. Regularmente se buscan en cerebelo. Cuando tenemos en cerebelo vamos a hablar de las diferentes capas celulares.
y vamos a ver las células de Purkinje. Y son eso, como inclusiones eosinofílicas citoplasmáticas. Miren, ya hablamos de lo importante que es el área donde se muerde, donde ocurre el sitio de inoculación de rabia. Es importante que sepan lo siguiente, miren, hay ciertos animales que están naturalmente, que sirven como reservorio de rabies. Los más importantes son skunks, raccoon, bats. De dog vamos a hablar ahora. ¿Por qué le menciono estos animales? Primero, son animales salvajes. Y cada vez que alguien o les refieran un caso de que fueron mordidos por estos animales, dio una vez lo que hay que dar, vacunar y la inmunoglobulina. Eso no se piensa. Todo el que sea mordido por uno de estos animales debe recibir de una vez lo antes posible la vacuna y la inmunoglobulina. ¿Ustedes recuerdan los diferentes tipos de inmunidad? O bueno, ¿qué era inmunidad pasiva? ¿Qué era inmunidad activa? Emily, ¿te acuerdas? ¿Qué era eso? Sí, la activa es cuando, por ejemplo, tú das una vacuna o te da la enfermedad y el sistema inmune actúa contra eso y posteriormente crea inmunidad. Y la pasiva es cuando tú transmites la inmunoglobulina, por ejemplo, como en ese caso, como tratamiento, o por ejemplo, la madre le pasa la IgG al niño, la IgA a través de la leche, así. Ok, ¿tú recuerdas cuáles son los tipos de vacuna en general? Eh, Está la viva atenuada Ujú. y la muerta y no recuerdo. Estaban los toxoides Y la conjugada. y las conjugadas. Entonces, por si acaso, para aclarar, las únicas vacunas que causan inmunidad activa, o sea, de manera eficiente, sobre todo de tipo celular, son estas. Estas también podría ser un ejemplo de activa, pero tipo humoral. Bien. Estas también, tipo humoral principalmente. Este tipo celular, este tipo, de hecho, tipo humoral y celular. Son ambas, pero más la celular. Eso sí, las vacunas son un ejemplo de inmunidad activa. Inmunidad pasiva es directamente dar la inmunoglobulina. Sobre el manejo, miren, el manejo de rabia va a depender de quién mordió y de la disponibilidad que haya de quién mordió. Ahora, cuando usted ve sospecha de rabia, usted tiene la historia de mordida. Regularmente lo más común que sale, yo creo que le busqué a ustedes lo de hidrofobia, el video de hidrofobia, el señor que tiene ya rabies en el sistema nervioso central, que no puede beber agua aunque quiera. Cada vez que ustedes vean eso, y fotofobia, hipersalivation, piensen en rabies. Es interesante porque rabies se transmite a través de saliva. Y eso, los virus tienen unos mecanismos bastante ingeniosos, porque yo no recuerdo si ustedes eh, en herpes, ¿se acuerdan de herpes, verdad? Herpes se transmite a través de contacto. Una de las cosas que causa el virus del herpes que pica más que el diantre, como oye, arrácate y riégame por ahí. En el caso de virus de la rabia, causa hypersalivation y ustedes saben también que se relaciona a agresión, facilitando el spread del virus. ¿Qué era lo que yo buscaba? Por si acaso. Hydrophobia. Por si acaso, por si acaso, por si acaso. Esto.
Cada vez que usted le presentan un video así o le digan que la persona que está deshidratada, que está tratando de beber y no puede, que estaba, a veces no necesariamente tienen que tener la historia clara de que tuvieron alguna mordedura, pueden haber mencionado de que creyeron que lo picó una araña o algo así en un cave. Cada vez que ustedes ven eso, más fotofobia, hypersalivation, piensen en rabies. Miren, sobre el manejo. El manejo de rabies va a depender de varias cosas. Uno, si el animal, ¿cuál fue el animal que mordió? Si fue un animal salvaje, uno de estos, o donde se puede haber sospechado de que tuviese rabia, lo que se hace es, si está disponible el animal, se sacrifica y se chequea a ver si tiene rabies por histopatología. Si el animal salvaje sale huyendo y no se puede identificar, usted comienza el tratamiento de una vez con vacuna y inmunidad pasiva. Ahora, si quien mordió fue un animal doméstico, un perro de una gente ahí, y se sospecha de que puede tener rabia, lo normal que se hace es no se sacrifica, sino que se deje en observación. Si en los próximos días desarrolla rabias o signos, pues se sacrifica y se confirma. Si no se desarrolla, pues sencillamente no hay que dar tratamiento para las rabias. Importante. Hay que dar tratamiento, en tal caso, fuera de eso, de un tratamiento donde sea. Porque ya después que llega al sistema nervioso central, no hay nada que hacer. Hace unos años desarrollaron ahí un esquema, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama el esquema, pero es como inducir una especie de coma, de que se salvaron un par de eso. Un par de rabia en el sistema nervioso central con eso. Tiene un nombre tiene el nombre de una ciudad, pero no me acuerdo. Creo que es el protocolo de Vancouver, si no mal recuerdo. Vancouver Protocol. Mira, aquí sí, tiene que ser el protocolo de Vancouver. Eso es que se utiliza, que es como inducir una especie de coma. No sé de ahí para allá que es lo que hacen, pero sé que todo comienza con un coma. Yellow fever pretty straightforward. Ébola, pretty straightforward también. Nada fuera de, o sea, nada que explicar. Con Zika, miren, Zika tienen que tener un detallito. Si bien es cierto, miren, si bien es cierto, nosotros um, las patologías que causan, que están asociadas pues a niños o a cuadros sindrómicos de donde cuando la infección le sucede con embarazadas, este sí tenemos que tratarlo ahora, porque ese me parece que no está más adelante descrito. Miren, esto que ustedes están viendo ahí son calcificaciones subcorticales. Son bien características de Zika. Cuando ustedes vean esto, más microcefalia y una mamá que en lo que estuvo embarazada, que le dio una fiebre, una cosa, un rash, una fiebre, piensen en Zika. Por si acaso, esto no le pasa a los adultos, es cuando un niño, cuando una mujer embarazada tiene Zika. Eso es lo que le pasa al muchachito, por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Como le mencioné ahorita, Zika es sencillamente un intermedio entre chikungunya y vamos a ponerlo así, chick, dengue y Zika.
chikungunya, lo más prominente, artralgia severa, dengue, dolor retroorbitario y la posibilidad de transformación de plaquetopenia y transformación hemorrágica con Zika. Si acaso, como dije, lo más prominente es el rash y conjuntivitis, afectación de ojo pero sin dolor. Ya. Y nuevamente, esto es bien importante en el caso de los niños. Esta imagen suelen ponerla bastante. Miren quién está aquí, que ya lo pusieron acá. COVID. Miren, de COVID, lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Miren, ¿dónde está el ACE2? Mírenlo acá. Esto es bien interesante. Eso es importante, esa es la prueba, la puerta de entrada. Un poquito más adelante, cuando nosotros entremos a, de hecho, renal, vamos a hablar del eje renina-angiotensina-aldosterona y vamos a ir a conocer que en el pulmón ahí está la enzima convertidora de angiotensina. Pues interesantemente, esa es la puerta, esa enzima de acá, es la puerta de entrada del COVID. Eso es bien importante, la puerta de entrada. Síntomas, y ustedes tienen que estar más hartos que yo de escuchar eso. De la prueba, eso todo el mundo lo sabe. Por si acaso. Cuando se trata de tratamiento, lo que normalmente se utiliza es remdesivir y dexametasona. La razón por la cual se utiliza dexametasona es porque regularmente la mayor parte del daño que se ocasiona secundario a la infección del coronavirus no es por daño viral, sino por una disregulación en la respuesta inmunológica. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando hablamos de los superantígenos? ¿Cuáles eran las patologías que estaban vinculadas a superantígenos? Bueno, yo me acuerdo de Streptococcus pyogenes, ¿De quién? del pyogenes, Pyogenes. pyogenes, Ok. ¿Cuál era la y toxina? Streptococcus pyogenes. eh, Staphylococcus aureus. Y habíamos mencionado aquí la toxina eritrogénica que causaba Scarlet Fever. Y aquí teníamos el Toxic Shock Syndrome. ¿Verdad? Eso nosotros hablamos. Como ustedes vieron en esos dos casos, los síntomas que se desarrollaban, más que por la propia toxina, era por el efecto que tenía sobre el sistema inmune. No estoy diciendo que esto tiene alguna especie de superantígeno, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que lo utilicen como comparación. Son patologías que causan disregulación del sistema inmune y es más el daño que hace el sistema inmunológico que lo que hace el mismo virus. Por eso, dexametasona es uno de los pilares de tratamiento. Importante. SIDA. Ay. Qué cáncer. Esto es un cáncer. Miren, pero por lo menos esto es interesante. Miren, por si acaso, ustedes están viendo que aquí dice no proofreading. Para motivo práctico, consideren que ningún virus tiene eso. Miren, ¿qué es lo importante que sepan de hepatitis en cuanto a... En cuanto a los diferentes tipos de virus? Es importante que sepan identificar cuáles son los patrones de cada virus, cuáles son las familias, cómo se transmite cada cual. Tienen virus A, B, B, A, B, C, D, E.
En el cuanto a las familias, mira, aquí las familias sí son bien, bien, bien importantes. Bien importantes. Una manera fácil de aprendérselo es, y es muy importante también que se sepan qué tipo de, aquí sí es importante que sepan qué tipo de material genético es. Hay algo que es fácil, o mejor dicho, como yo me aprendí lo siguiente, el único que es diferente, todos son RNA, excepto el hepatitis B, que es DNA. Eso me ayuda porque HEPADNA, DNA, tienen el nombre DNA, hepático DNA virus, hepatic DNA virus, hepatitis B. Todo lo otro son RNA. El A de todos es el virus más pequeño, picorna. RNA y pico de pequeño es el virus más pequeño. RNA, pico, virus. No sé si fue por así que lo llamaron, pero si fue por eso, pero así fue que me lo pude aprender. Hepatitis E, tiene 2 E. O sea, no digo una porque este tiene una E, pero el que tiene más E. Y delta, tipo D. Y el que sobra, que no tiene nada que ver, flavivirus, ahí ya no hay truco, es el que sobra sencillamente. Es importante que se sepan las familias, que se sepan la estructura general. Aquí sí, en este virus sí. Lo preguntan bastante. Bastante, 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 bastante. Miren acá. Vías de transmisión. Hay algunas comunes, pero la mayoría son distintas. Suelen preguntar mucho las vías de transmisión. Fíjense que el C, las principales vías son inoculaciones a través de jeringas o blood products. Y esto mismo, porque no es la jeringa, es el contacto con sangre. Sangre. C, sangre. Eso es importante porque cada vez que ustedes le pongan un caso donde la persona antes de 1992 haya tenido alguna cirugía mayor y haya requerido transfusión sanguínea, tenga o no tenga síntomas, hay que testearlo para hepatitis C, porque antes de 1992 el virus de la hepatitis C no era un virus reconocido, por ende no se testeaba en la sangre antes de transfusión. Mm. Vía de transmisión, sí, importante. Incubación no creo que sea tan importante. Miren, aquí por si acaso, miren, es importante que es esto. Cada vez que ustedes vean un tigre que estaba comiendo vaina cruda por ahí del mar y desarrolla trastornos hepáticos, ictericia, dolor en el área hepática, elevación de la transaminasa, piensen en hepatitis A virus, travelers. Como vía principal de transmisión fecal oral, ya ustedes saben, una gente, el ejemplo clásico es de que un tigre que se va de vacaciones para México y se pone a comer en la calle, un reguero de porquería, y que cuando llega, que le duele el cuadrante hepático, que le encuentran la transaminasa elevada, que se pone amarillo. Ya tú sabes, hepatitis A. Ahora, si le dicen que estaba teniendo relaciones sexuales por ahí, sobre todo tipo homosexuales, de camino, qué sé yo, ya usted piensa en tipo B, que está asociado a esto. Miren, shellfish, un récord de gente junta, o gente que viaja a países tercermundistas a comer por ahí, y come mucho en la calle, o sitio de cuidado, piensa en hepatitis A. Hepatitis B, dentro de todo, es sencillamente una de las causas más comunes, como mencioné, sangre, sexo, sin hablar, ¿verdad?, de perinatal, que solo más ven OB. Hepatitis C, ya lo mencionamos, aguja y sangre. Ahora,
Hepatitis D, nosotros lo habíamos mencionado cuando mencionamos complementación. Le habíamos dicho que la característica principal que tenía hepatitis D era delta y D de defectuoso, que las proteínas estructurales que tenían la parte externa estaban dañadas y no le permitía infectar hepatocitos, que solamente adquiría capacidad infectiva cuando una persona tenía la gran mala suerte de tener hepatitis B y arriba de eso una superinfección por hepatitis delta. Ahí sí es patogénica. Y lo que mencionamos es que sencillamente daba un peor pronóstico, empeoraba el cuadro de hepatitis B. Es bien especial. Cada vez que ustedes tengan una mujer embarazada que le dé hepatitis, pero el curso sea sumamente rápido, acelerado y regularmente termine en muerte, piense en hepatitis E. Eso es clásico, sobre todo si viene de Asia por ahí. Mujer embarazada de Asia que de un momento a otro desarrolla un cuadro de hepatitis, le llaman hepatitis fulminante, donde hay un deterioro acelerado, rápido, embarazada, hepatitis E. Bien importante. Por último, fuera de la historia de la vía de transmisión y el tipo de virus, hay algo bien importante y son dos cosas. Los hallazgos que se encuentran histológicamente, por ejemplo, Consilman baris. Consilman baris. LOL, han dibujado aquí. Miren, bueno, aquí se ven. Miren, eso hay un Consilman bari. Miren ahí, Consilman bari. Aquí, ground glass appearance es lo más común. Macrovesicular esteatosis, pachinecrosis. No se encuentren raros, ustedes le ponen uno de los escenarios que comentamos y en la pregunta le mencionan el hallazgo histológico para confirmar el diagnóstico o le piden a usted que elija entre hallazgos histológicos o le ponen la imagen. Los hallazgos histopatológicos son importantes. Lo otro que es bien importante es el riesgo de desarrollar hepatic carcinoma. Como ustedes están viendo acá, los únicos que no aumentan el riesgo de desarrollar hepatic carcinoma son A y E. Bien importante. Eso es lo más importante de hepatitis. Hepatitis. Miren, cuando hablamos de hepatitis, vamos a hablar de esto ahora. Cuando hablamos de hepatitis, tan importante como es establecer el diagnóstico es entender la nomenclatura, saber hacer lecturas de pruebas de hepatitis. Lo que nos permite a nosotros este gráfico es saber, entender cuál es el estado del paciente frente a la infección de hepatitis. ¿Le ha dado hepatitis? ¿Tiene hepatitis? ¿En qué fase de la hepatitis está? ¿Le dio? ¿Le está dando? ¿Está en el medio? ¿Está acabando? ¿Se cronificó? Y para eso nosotros tenemos diferentes tipos de marcadores. Como ustedes están viendo acá, en el virus de hepatitis, nosotros tenemos diferentes tipos de proteínas. Y ya nosotros sabemos que todas las proteínas extrañas tienen la capacidad
de elicitar una respuesta inmunológica humoral, o sea, de que se desarrollen anticuerpos. Por ende, la presencia de estos antígenos y los anticuerpos nos van a determinar en qué fase de la infección estamos, o si la persona nunca se ha infectado o si solamente se ha vacunado. Entonces, miren, nosotros aquí de interés tenemos el llamado antígeno de superficie, hepatitis B, surface antigen. Tenemos el antígeno E, que es importante cuando hablemos de, así como el core, de transmisibilidad, o para diferenciar entre si es vacuna versus que a la persona de hecho le dio hepatitis. Y antigen, core antigen, surface antigen. Esto es lo que nosotros vamos a ver aquí. Como siempre, cada vez que ustedes vean un gráfico, déjenme buscar algo aquí. No le canto todo, que es un disparate. Ok, ahora sí. Ay, pues sí, entonces, cada vez que ustedes, bueno, vamos a ver pila de gráficos eventualmente, pero miren, cada vez que ustedes tengan un gráfico, lo primero que ustedes deben es, para entenderlo de manera adecuada, pues visualizar primero qué es lo que se quiere representar. Ay. Es de la X, es de la Y. En X siempre se pone lo que usted puede medir que no se ve alterado por nada. En este caso, tiempo. Las llamadas constantes. En el caso de las Y, usted pues representa las cosas que usted va a medir y que no sabe cómo las va a encontrar en relación al tiempo. O sea, lo que usted quiere, la variable. X es el eje de las constantes y Y es el eje de las variables. Entonces, cada vez que nosotros nos movamos a la derecha, significa que está pasando tiempo. Cada vez que nos movamos hacia arriba, significa que estamos, en este caso, aumentando la concentración de quien sea que estemos hablando. Por ejemplo, vamos a iniciar con esto. Nosotros estamos viendo que esta rayita de aquí, la azul, lo que representa es el antígeno de superficie. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que a medida que pasa, bueno, aquí obviamente hubo una infección. Aquí hubo un contacto, que fue donde el paciente se infectó. Entonces, a medida que pasan los meses, ¿verdad? El tiempo, comienza en sangre a incrementarse la cantidad de antígeno de superficie. Comienza a aparecer esto en sangre. Ahora, no es hasta que llega esa concentración hasta acá donde comienzan a aparecer los síntomas cardinales de hepatitis. En este rango de aquí a acá, lo que sale, lo general, malestar, fiebre, anorexia, si acaso, cosas generales. Aquí aparecen los síntomas más cardinales de hepatitis.
Ahora, ¿qué nosotros podemos apreciar? Asimismo, como iban aumentando las concentraciones de antígenos de superficie, así nosotros vemos aquí que un poquito más adelante iban también aumentando el antígeno E. El antígeno de superficie es un indicador de la replicación viral. ¿Qué tanta cantidad de virus hay? ¿Qué tanto se está replicando? Entonces, infección comienza a replicarse. ¿Qué sucede? Miren acá esta rayita de aquí. Esta rayita de aquí la que representa es anticore. 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 Entonces, a medida, lo normal que sucede es que a medida que aumenta la cantidad de antígenos de superficie, así va respondiendo el sistema inmunológico inicialmente hacia las proteínas internas del virus. Ahora, si nosotros seguimos avanzando en la línea temporal, lo que vamos a ver es que eventualmente la cantidad de antígeno tiende a caer y que juntamente con su caída comienza a aparecer en sangre el antiantígeno de superficie. Esto es un producto del virus, un producto viral, y esto es un producto del sistema inmunológico. Miren acá que también se ve el mismo efecto. A medida que aumentan las concentraciones de antígeno E, o sea, un producto viral, llega un momento donde cae su concentración y justamente el cayendo comienzan a aumentar las concentraciones de anti-E, nuevamente un producto del sistema inmunológico. Este es el patrón que vemos. Ahora, ¿qué nos indica cada cosa acá? Primero, mientras tengamos antígeno de superficie, significa que hay una replicación viral activa, o sea que el virus está haciendo lo de él, que está activo. El antígeno E lo que nos indica es infectividad. Esta persona, desde mes y medio hasta 3 meses y medio, en este periodo de aquí, es donde más capacidad tenía para infectar a otras personas. E habla de infectividad. Cuando aparece antígeno de superficie, significa esto es un marcador de inmunidad. Ya se resolvió con el virus de la hepatitis B. Ya tenemos inmunidad. Y el anticore y anti-E, nuevamente también son productos del sistema inmune, nos indica lo siguiente. Anticore nos indica que en algún momento tú estuviste expuesto al virus. Y anti-E nos indica que la transmisibilidad es baja. Cuando aparece antígeno E, transmisibilidad alta. Cuando aparece el anti-E, transmisibilidad baja. Menos chance de pasárselo a otra gente. Esto que ustedes están viendo aquí es el gráfico de lo que pasa en el 90-95% de las personas, que es lo normal. Tú te infectas con virus de hepatitis B, te dan tus síntomas y con el tiempo sencillamente tu sistema inmune resuelve, pasa. Entonces, de ahora en adelante, una persona que tú le hagas serología para hepatitis y salga antígeno de superficie, anti-E
Y anticore positivo significa que es una persona que le dio hepatitis y ya se recuperó. Eso es lo que significa que esto aparece. Ahora, ¿qué pasa si si el sistema inmune de una persona no resuelve con el virus y no se desarrolla inmunidad? Sencillo. Aquí, el gráfico que se describiría es este. En vez del antígeno de superficie baja, se mantiene elevado. Nunca baja. El antígeno de superficie no sale. El anti-E podría salir. El anticore sí sale también. Pero el anti-superficie, el antiantígeno de superficie no sale. Y el antígeno de superficie viral se mantiene elevado, nunca cae, se mantiene elevado. Ustedes ven ese patrón. Significa enfermedad crónica, hepatitis crónica. Aquí hay otra consideración. La vacuna de la hepatitis lo que tiene es esto, antígeno de superficie. ¿Qué significa eso? Que si tú a alguien le das la vacuna de la hepatitis B, lo normal es que su sistema inmunológico reconozca esa partícula y dé antígeno de superficie. Entonces, los pacientes vacunados van a desarrollar antígeno de superficie. Pero como la vacuna solamente tiene el antígeno de superficie, una persona vacunada no desarrolla anticore ni anti-E. Por ende, esa es una manera de diferenciar entre una persona que le dio hepatitis y una persona que fue vacunada para hepatitis. Aparece anticore. De la única manera que tú tienes anticore y anti-E es si te da el virus. Mientras que tú puedes tener antígeno de superficie, tanto porque te dio el virus como por virus o por vacuna, que es importante, son de las cosas que van a tener que aprender a diferenciar. Entonces, eso nos lleva a esto de acá. Lo que ustedes tienen acá son los diferentes escenarios con los que pueden presentarse. Yo no les recomiendo que se embotellen esto, yo no me lo sé de botella. Yo lo saco me aprendí el gráfico y de ahí yo saco. Y sé qué es lo que está pasando. Por ejemplo, inmunizado. O sea, persona que recibió la vacuna. ¿Qué es lo que tú ves en sangre cuando busca? Antiantígeno de superficie. ¿Por qué? Porque la vacuna es solamente eso. No te expone la vacuna, el antígeno, el anticuerpo. Por eso tú no encuentras nada de eso aquí. Ahora, si tú hablas de una infección aguda de virus de hepatitis, ya sabemos que lo primero que vamos a encontrar es antígeno de superficie. Ya sabemos que vamos a encontrar antígeno E. Y ya sabemos también que según el gráfico, ¿verdad? Que el anticore sube desde el principio. Eso fue lo que vimos aquí, en el rosadito. Ahora, ¿cuál antígeno va a ser? IgM, porque es aguda, estamos montando la respuesta inmunológica. Hay un periodo llamado periodo de ventana. Fíjense que en el periodo de ventana, esto que está aquí, esta línea, como ven acá, dice level of detection. Todo lo que se encuentre por debajo de esta línea no es detectado por las pruebas de laboratorio. En este periodo de ventana, el anticore está elevado, pero el antígeno de superficie no es detectable. Tampoco es detectable el antiantígeno de superficie. Lo único que nosotros encontramos aquí es anti-E y anticore. En pocas palabras, el periodo de ventana, como su nombre dice, es un lapso de tiempo donde los mayores indicadores de hepatitis, que son el antígeno de superficie y el antígeno y el anticuerpo de antisuperficie, no aparecen, no dan positivo en las pruebas, no son detectados por las pruebas de laboratorio. Por eso tenemos que utilizar otros marcadores, o anti-E o anti-C, que es lo que nosotros vemos aquí.
Lo que nosotros estamos viendo aquí es que en Windows todo da negativo, excepto de anti-E y anti-C. Miren acá que chronic hepatitis se divide en high infectivity y low infectivity. Y la diferencia es cuál es el estatus de el antígeno E. ¿Hay antígeno E? Infectividad alta. No hay antígeno E o hay positivo anti-E. Eso significa baja infectividad. Como mencioné ahorita, es un indicador de infectividad. Alta infectividad, baja infectividad. Sencillo como eso. Recovery phase. Recovery, pues naturalmente es una persona que le dio el virus y su sistema inmune resolvió. Y como mencionamos ahorita, nosotros vamos a encontrar anticore ya de memoria, porque ya se resolvió todo, anti-E y antisuperficie, que fue lo que mencionamos ahorita. En la fase ya de recuperación, salite del virus, va a desarrollar anti las proteínas que tiene, vamos a ponerlo así, anti las proteínas que se encuentran en el virus. Antisuperficie, anti-E, anticore. Mírenlo acá, resolución. Y como mencioné ahorita, una manera fácil de identificar si la persona le dio hepatitis o si fue inmunizado por vacuna es precisamente eso. Vacuna solamente te da superficie. Aparte de superficie, ¿hay cualquier otra cosa positiva? ¿O le dio el virus en algún momento? ¿Haya tenido síntomas o no? Sencillito como eso. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda o pregunta? No. Giordano, Dímelo. cuando yo estaba el otro día estudiando, me salió una pregunta parecida a esa. Bueno, casi siempre esas preguntas de ese cuadro me salían malas, porque no, como que no lo estaba entendiendo. Pero habían casos que te dice como que la persona le dio tienen como tanto el virus B como el C. Entonces, ¿cómo uno lo diferenciaría entonces para uno saber qué tipo de virus es que tiene? Porque hay preguntas que son así. Lo único que te sirve ahí es, o bueno, si te dan la PCR, obviamente eso te dice cuál es el virus. Ahora, fuera de eso, lo único que te permite hacer el diagnóstico diferencial precisamente entre hepatitis B y C, ¿tú sabes qué es? La historia. Como vimos, bueno, la historia o si te hablan de alguna de las características del virus, por ejemplo. Si te dicen, mira, cuadro clásico de hepatitis, y te dicen, mira, que el virus era RNA, ya tú sabes que te están hablando de C. DNA, ya tú sabes que te están hablando del B. O en la historia te dicen, no, que una persona promiscua que no utiliza condón, ya tú piensas en transmisión sexual. B. Es una persona, un IV drug user, o alguien, como te dije, que tiene alguna patología hemolítica de base y requiere transfusiones sanguíneas constantemente, o sea, que está en riesgo, o que lo han transfundido antes de 1992, tú piensas en C, porque vimos que se transmite a través de los IV drug users cuando sharean needles o transfusiones sanguíneas. So, la historia muchas veces te dice cuál de los dos puede ser. Te dicen que nuevamente que la vía sexual es posible, tú piensas en B. O te dicen que la persona estuvo en contacto con heces, por ejemplo, una NURSA en un nursing home, que tiene que darle ese tipo de cuidado a los pacientes envejecientes, o sea, que está expuesto a heces fecales, que se puede contaminar, tú piensas en B. So, aquí no te va a servir mucho esto. Lo que te va a servir es, como te dije, o que te den siempre te dan o una característica del virus o algo en la historia que te dirige a uno que otro.
de manera general, cada vez que te digan que el paciente utiliza o ha utilizado drogas de abuso inyectadas, tú piensas sencillamente hepatitis C, porque es el que más asociado está. Por eso fue que cuando vimos aquí este asunto, les dije, miren, es muy importante que sepan las vías de transmisión, porque eso sencillamente te da, te dice la vía, te dice por dónde ir. Aquí en hepatitis B el más frecuente es sexual. Aquí el más frecuente es IV drug user. Sencillo como eso. Luego de eso realmente no hay manera. Porque nuevamente estas pruebas van a salir igualitas. Lo otro, como te dije, es si te vuelves a encontrar con alguna de esas preguntas, mándala al grupo. Para que te digo, cuando uno tiene en cuenta estos detalles, tanto el tipo de virus como los factores de riesgo asociados al tipo de infección, regularmente como que uno dice, ah, pero mire, es esto. Lo que pasa es que a veces estos detalles suelen pasar desapercibidos en la historia. Porque como hemos hablado, una de las dificultades más grandes en esto es cuando te salen esas preguntas kilométricas, por ejemplo, en el hepatitis, suelen ser preguntas largas, porque te ponen el panel, el blood panel básico, te ponen todos estos hallazgos y te ponen ahí una historia bien cómoda. Entonces, uno de los problemas más grandes al abordar este tipo de preguntas es que te ponen mucha información y saber distinguir, como hemos hablado, entre lo que es importante y lo que no, es medio tedioso. Pero nuevamente, teniendo estas cosas presentes, es lo que usualmente te determina a ti, sobre todo la historia, cuál ha sido la exposición que ha tenido el paciente, de quién podría ser. Como te comenté, en caso de que vuelva a salir alguna, mándala. Y como te dije, te aseguro que o te dicen el tipo de virus, por lo menos, o te hablan algo, te dicen en la historia que te inclina uno a otro. Siempre hay algo. El problema real es saber que ese algo que te están diciendo es importante. Por ejemplo, yo no sé si les comenté, pero a mí hubo una pregunta que realmente fue del CK, que me impactó mucho, y fue, yo creo que les dije, pero de que un paciente que viene a consulta, que no sé qué cuánto, que tiene 30 y pico de años, que era de que noche de Halloween, que él di que hasta fue disfrazado yo le hablé de eso a ustedes. Bueno, No. la cosa fue que la historia era que él estaba sano, él fue un choqueo de rutina. La historia decía que todo bien, no tenía nada, síntomas, nada, una gente súper saludable, todo bien. Pero que fue un chequeo de rutina, que era noche de Halloween y que él fue disfrazado. Yo desde que vi eso pensé que era como que iba a ser una pregunta dirigida a psiquiatría. Y un maldito loco, imagínate tú, que tú tienes cita médica hoy y tú disfrazado ahí como que y pidiendo dulce y cosas, pero un hombre ya. Para mi sorpresa, lo que me estaban preguntando era como qué hacíamos con este paciente. Y uno de los, en sí que una de las preguntas, uno de los enfoques que tiene dirigido esta pregunta es como regularmente cuando alguien cumple años o pasa de cierto grupo de edad a otro, como de pruebas de screening. Para mi sorpresa, y no era el caso para mi sorpresa, en las respuestas, no me acuerdo cuáles eran que estaban, pero era, yo te puedo casi asegurar que era como de que hacer un fasting blood glucose para testear, para hacer screening de diabetes, o tomar de que presión para screening de hipertensión, o blood lipid panel para dislipidemia, porque estaba ya como entrando a sus 40 y ese tipo de pruebas tú la vas haciendo en ese rango de edad. La última opción lo que decía era influenza shot. Y yo ven acá. Como por qué es esto, yo no entendí. Yo elegí cualquier porquería porque lo que menos yo me esperaba es eso. Cuando yo ven acá. ¿Cuál es el influenza season? Mira, influenza season, fall and winter. Yo ven acá, pero Halloween cae por ahí.
So, a él le tocaba influenza shot y lo único que a mí me dieron en la historia era, no me dieron fecha, ni meses, ni nada, lo que me dijeron era Halloween. Y yo tenía como que imaginarme como el rango de fecha del que me estaban hablando para hacer la recomendación de influenza shot. So, lo que les quiero decir con esta pequeña anécdota es Sí, generalmente es como hasta marzo por ahí que se hace. que, exacto, se extiende desde ahora a finales de año hasta abril, marzo, depende del país, pero aquí creo que es hasta marzo. Y ese es el punto, o sea, muchas veces tú te encuentras con escenarios que parecen absurdos. Para mí, por ejemplo, en el momento esa pregunta me pareció como estúpida, como coño, pero realmente yo entiendo que son cosas que pueden pasar, son cosas que hay que tener presente y, y son escenarios posibles. Y lo que tratan es de forzar de que tú tengas en cuenta esas cosas, que entiendo nuevamente que son importantes. Entonces, ¿cuál es el detalle? Cuando yo leí esa pregunta, a lo que menos yo le puse atención fue Halloween. Para mí eso era una estupidez, o sea, como un relleno, como un distractor, pero era lo que me daba la pregunta, porque me daba el rango de meses. Me decía dónde estábamos y qué era lo que yo tenía que hacer de cuando ese rango. Entonces, atendiendo a eso, por eso te digo que siempre en la historia hay algo. Siempre en la historia hay algo. El problema es tú saber qué es y por qué es importante. Y naturalmente, pues saber aplicarlo. Pero siempre hay. Siempre, siempre. Por eso te digo, si te vuelven a salir, las ves, compártelas. Que yo te aseguro que algo encontramos ahí. Igual yo tengo por ahí preguntas de hepatitis, donde nosotros vamos a tener que bregar con esto. Les recomiendo que, como le dije, que eviten aprenderse esto como una botella, sino que mejor se aprendan la historia natural de la enfermedad, porque es más sencillo, si usted se acuerda, en vez de tener que estar memorizándoselo a cada rato, así que yo lo uso. Y lo más importante de esto es que es una nomenclatura. Ustedes tienen que tener la capacidad de, si yo le digo, miren, cuáles serán los findings serológicos de alguien que fue vacunado versus alguien que um, se recuperó. Cosas así, son cosas que tienen que tener bien claras, porque son cosas que van a necesitar más adelante. So, pero esencialmente, tipo de virus, historia, principalmente la historia, es lo que le va a dar el diagnóstico uno sobre otro. Y eso lo vamos a ver de manera repetida. Un poquito más adelante nosotros vamos a ir viendo patologías que son literalmente iguales una de otra. Y lo que te dice quién es más likely to be es la exposición o los factores de riesgo o los factores epidemiológicos, sexo, edad, que son cosas que hay que tener pendientes. So, fuera de eso, no hay mucha cosa, la verdad, para serles sinceros. Así que si las ves, como te dije, comparte. Porque eso. Oh, que no, que. Eh, ¿Alguna otra duda, pregunta? No. Pues nada, señoritas. Déjame parar esto. Como siempre.